Hola, bienvenidos a la catequesis número 103. Hoy vamos a hablar del lenguaje del cuerpo como sustrato y contenido del signo sacramental de la comunión de los esposos. Y en inglés es un poco distinto, dice el lenguaje del cuerpo, hombre y mujer, y la realidad del signo del matrimonio. Pero bueno, independientemente del título, es una catequesis hermosa, especialmente si tú disfrutas, gozas, dejas que el corazón se te mueva cuando asistes a algún matrimonio, quizá también recordando el propio o cuando piensas en el que te tocará. Así que si esa persona eres tú, pues bienvenido. Y si no lo eres, también quédate para descubrir por qué nos emociona tanto esta catequesis. El Papa la dio el 5 de enero de 1983. Y sin más, comencemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, quédate con nosotros. Enséñanos la belleza de este signo, especialmente para todos aquellos que comienzan este camino del matrimonio o por los que ya tienen el camino andado. Te pido también por aquellos que tengan heridas por este tema y por todos aquellos que también como célibes estamos llamados a este matrimonio desde esta tierra y que luego llegaremos a esa plenitud a la que llamas a todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, van a ver qué bonita catequesis. Vean nada más cómo arranca. Yo te quiero a ti como esposa. Yo te quiero a ti como esposo. Estas palabras están en el centro de la liturgia del matrimonio como sacramento de la Iglesia. Los novios las pronuncian al insertarlas en la siguiente fórmula del consentimiento, que ya nos la sabemos, ¿no? Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Les invito a transportarse a una experiencia positiva del sacramento del matrimonio, a esa última misa donde fuiste ahí testigo del amor de dos que se dijeron nuevamente estas palabras. Yo creo que casi nadie puede quedarse totalmente frío y sin sentimientos ante este momento de la Santa Misa. Es como si de repente hubiera un silencio, de esos silencios sagrados, reverentes, donde sabes que algo importante va a suceder. Bueno, ¿y qué decir de la pareja, no? Ellos son los que realmente están quizá hasta sudando del nervio o de la emoción, ¿no? Y más de uno estará con algunas lágrimas en los ojos, ¿no? Los papás, los padrinos, algún director espiritual que esté ahí de testigo. Casualmente, ayer yo tuve la bendición de asistir a una boda. No puedo decirles el nombre, pero sí al leer estas líneas, de verdad que me identifiqué y dije, definitivamente es un momento clave. Definitivamente allí todo el mundo paraba un poco sus cámaras para ver si podía captar o grabar las palabras que él le decía a ella y que ella le decía a él. Y sobre todo cuando a ella se le cortó la voz, ¿no? Bueno, todas las mujeres en ese momento se nos corta también la voz, bueno, no estamos hablando, pero se nos llenan los ojos de lágrimas y el corazón se pone muy alerta. Algo increíble está sucediendo. Y es que no solamente la unión de dos en un contrato, en un mero contrato como lo ve la sociedad, sino que es algo increíble donde realmente nos insertamos en un plan que es macrocósmico, ¿no? En ese signo que Dios constituye, donde se derrama profundamente, porque también Él se va a revelar a través del amor de estos dos. Hay una sagrada reverencia y todos vamos comprendiendo cómo el amor de Dios, ¿no? Es el que se va encontrando definitivamente en estas palabras. Y continúa diciendo, con esas palabras los novios contraen matrimonio y al mismo tiempo lo reciben como sacramento del que ambos son ministros. Es algo curioso, ¿verdad? Pero en todos los sacramentos sabemos que el ministro por excelencia es el sacerdote, ¿no? Si pensamos en quién consagra el pan y el vino, quién nos confiesa, si pensamos en quién da la unción de los enfermos, siempre es el sacerdote. Pero en este sacramento
los ministros, los que se confieren el sacramento el uno al otro, son precisamente los que llegan a casarse. Y entonces el sacerdote pasa a ser un testigo cualificado. Y obviamente todos somos testigos, pero el sacerdote es el que es el cualificado representante de la iglesia para recibir este deseo que tienen de pertenecerse mutuamente. Pero sigamos leyendo, porque Juan Pablo II lo explica de verdad de una manera muy sencilla que casi que quiero solo leerles y no explicar nada. Testigo cualificado es el sacerdote, ¿ven? Que al mismo tiempo bendice el matrimonio y preside toda la liturgia del sacramento. Además, son testigos, en cierto sentido, todos los participantes en el rito de la boda, y de modo oficial algunos de ellos, normalmente dos, llamados expresamente así. Ellos deben testimoniar que el matrimonio ha sido contraído delante de Dios y confirmado por la Iglesia. En el orden normal de las cosas, el matrimonio sacramental es un acto público, por medio del cual dos personas, un hombre y una mujer, se convierten ante la sociedad de la Iglesia en marido y mujer, es decir, en sujetos actuales de la vocación y de la vida matrimonial. Esto es interesante, ¿no? Ver que esta unión se realiza no en lo escondido. Digo, quizá lo tuvieron que realizar en lo escondido en la época de los cristeros, ¿no? Que cuentan que se iban a la montaña y ahí se entregaban, se intercambiaban los votos, ¿no? Y se realizaban matrimonios de alguna manera a escondidas porque no se podían tener ninguna celebración eucarística. Y luego buscaban al sacerdote para que registraran aquello como matrimonio, ¿no? Pero bueno, hoy en día se hace de manera pública porque pues, el matrimonio no es, como decíamos hace ratito, un contrato, un mero contrato de la sociedad, ¿no? Es un romance que comienza en esta vida, de lo que ellos son signo, ¿no? Este romance que tienen entre ellos dos, pues es signo del romance divino y sobre todo de este romance entre Cristo y la iglesia del que ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Ese Cristo que es esposo. Entonces, el hacerlo de manera pública es como cantarle al mundo que aquí sigue presente este gran amor de Dios. 2. El matrimonio como sacramento se contrae mediante la palabra, que es signo sacramental en razón de su contenido. O sea, los votos que se intercambian ellos en el matrimonio. Yo te quiero a ti como esposa o como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Sin embargo, esta palabra sacramental es de por sí solamente el signo de la realización del matrimonio, y la realización del matrimonio se distingue de su consumación hasta el punto que sin esta consumación el matrimonio no queda constituido todavía en su plena realidad. Constatar que un matrimonio ha sido contraído jurídicamente pero no consumado equivale a constatar que no ha sido constituido plenamente como matrimonio. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan Pablo II? Hay como una danza que sucede entre lo que es esto que se realiza en público, estas palabras que se dicen frente a todos los testigos de los que estamos hablando, pero por otro lado está diciendo el Papa, este es como el rito y las palabras, un inicio del matrimonio, pero en realidad se constituye en un segundo momento, cuando esas palabras se encarnan, cuando efectivamente los cónyuges pueden entregarse en sus cuerpos, ¿no? Esos cuerpos, sus personas que se entregan mutuamente, y esto se realiza en el ámbito de lo privado y de lo personal, ¿no? Entonces es un tejerse entre esta maravilla de entrega que es personalísima y también este momento público donde se dicen las palabras de, claro, yo me entrego a ti, pero en realidad no se ha entregado. ¿Cuándo se entrega verdaderamente? ¿Cuándo es que estas palabras cobran vida? Cuando se pueden entregar y consumar ese matrimonio, obviamente en la cópula conyugal de la que hablará ahora Juan Pablo II. Y continúa. En efecto, las palabras mismas, yo te quiero a ti como esposa, esposo, se refieren no solo a una realidad determinada, sino que solo pueden ser cumplidas a través de la cópula conyugal. Esta realidad es, por otra parte, definida desde el principio por institución del Creador, como el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No sé si a ustedes les parece esto bellísimo, noble, santo, increíble. Aquí la iglesia, que es madre, habla en las palabras de San Juan Pablo II de que la unión conyugal, esa entrega sexual, esa relación sexual, el sexo, no es algo sucio,
sino que es algo bueno, algo hermoso, algo propio de un matrimonio, donde uno puede dejar, ahora sí que con libertad que se den las consecuencias de ese amor y que no sea estéril y que Dios pueda hacer que descienda sobre ellos algunas veces esta increíble bendición de dar vida. 3. Uno y otro elemento son importantes respecto a la estructura del signo sacramental, al que conviene dedicar el resto de las presentes consideraciones. Dado que el sacramento es el signo, ¿se acuerdan? El signo algo visible, ¿no? Que se ve, que se toca, que se siente. Dado que el sacramento es el signo mediante el cual se expresa y al mismo tiempo se realiza la realidad salvífica de la gracia y de la alianza, es necesario considerarlo ahora bajo el aspecto del signo, mientras que en las anteriores reflexiones han sido dedicadas a la realidad de la gracia y de la alianza. Este matrimonio, que es un signo sacramental, o sea, es un sacramento que significa algo más grande que lo que vemos con nuestros ojos, que lo que oímos, que lo que palpamos. Es como si fuera un espacio sagrado donde ahí fluye la gracia, donde habita Dios y se irradia, porque ese es el signo del matrimonio. ¿Signo de qué? Del amor. Bien, continúa diciendo: el matrimonio, como sacramento de la Iglesia, es contraído mediante las palabras de los ministros, es decir, de los nuevos esposos, palabras que significan e indican en el orden intencional lo que, o más bien, quién ambos han decidido ser, desde ahora en adelante, el uno para el otro y el otro con el uno, ¿no? Convertirse con el otro en alguien que soy, ¿no? Ya somos esposos. Y desde ese somos, desde ese nosotros, la pareja entonces dice: nosotros queremos, nosotros hemos decidido, nosotros no comulgamos con aquello, o nosotros somos... Hay cosas importantes, obviamente cada uno tiene su personalidad, pero a la hora de ver como matrimonio las decisiones que tienen que tomar respecto a su familia, ya no es un yo por un lado y el otro por el otro, sino ese convertirme en alguien, esos dos que se hacen uno, como dice Juan Pablo II, y desde ahí viven su vocación al amor. Las palabras de los nuevos esposos forman parte de la estructura integral del signo sacramental, no solamente por lo que significan, sino en cierto sentido también con lo que éstas significan y determinan. El signo sacramental se constituye en el orden intencional en cuanto que al mismo tiempo es constituido en el orden real, ¿no? Hay algo nuevo que comienza a suceder. Impresionante la importancia que le está dando aquí Juan Pablo II a las palabras que se intercambian los esposos en este rito del matrimonio, y de alguna manera ya empieza a hablarnos de lo que es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Que tiene una expresión en la palabra, pero que luego, como dijimos hace rato, se verificará con la entrega misma de los cuerpos, como si esa palabra que dijeron en la iglesia se encarnara y se hiciera verdad en ese decir: yo me entrego a ti, pero ahora sí, en realidad todo lo que yo soy, todo mi cuerpo, toda mi persona se entrega enteramente a ti, sin ninguna reserva, en un amor libre, total, fiel y fecundo. Creo que, bueno, es la santidad del matrimonio, ese amor que se expresa en las acciones, ¿no? Como acabamos de ver. Bien, vamos ahora al número 4, nos brincamos los primeros renglones y llegamos a donde dice: las palabras pronunciadas por ellos no constituirán de por sí el signo sacramental del matrimonio, si con ellas no correspondiese la subjetividad humana, que la persona del novio y de la novia, y a la vez la conciencia del cuerpo vinculada a la masculinidad y feminidad del esposo y de la esposa. Y aquí pausamos para nuevamente ubicarnos y decir: ¿qué es el matrimonio? ¿No? Y si uno realmente lee la tradición milenaria, casi por decirlo así, cuando se define, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Están diseñados, ¿verdad?, para que eso que es femenino y masculino pueda entonces hacerse uno. Eso es la esencia misma del matrimonio. Obviamente hoy ya hay otras redefiniciones, y si uno lo busca, quizá en Wikipedia te va a salir que es la unión de dos personas, cuando en realidad el diseño original del Señor
el que de natural se hace uno, el que puede tener esta bendición de la vida, es esa definición del Señor. ¿Quién inventó el matrimonio? Es algo natural. El matrimonio se instituye desde la naturaleza, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, o sea, la naturaleza habla, grita, el lenguaje del cuerpo grita que está hecho para la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, continúa diciendo, aquí es necesario recordar toda la serie de análisis correspondientes al libro del Génesis, anteriormente realizados. La estructura del signo sacramental permanece en efecto esencialmente la misma que en el principio. La determina, sin embargo, en cierto sentido, el lenguaje del cuerpo, en tanto en cuanto el hombre y la mujer, que mediante el matrimonio deben hacerse una sola carne, expresan en este signo el don recíproco de la masculinidad y feminidad como fundamento de la unión conyugal de las personas. No existe otra unión conyugal más que la verdadera, aquella donde esa mujer puede tener esa receptividad para recibir dentro de ella al varón. Y esa unión se hace entonces en esa diferencia por amor y se convierten entonces en nuevas personas a través de este sacramento hermoso, ¿no? Es como esa estructura integral de lo que uno es ya cuando se constituye como pareja, ¿no? Y eso que tú eres entonces constituye el reflejo, decíamos, el signo visible de una realidad invisible que es grande, que es sublime, que nos sobrepasa, que es como un macrocosmos, y en este microcosmos de la pareja, lejanamente obviamente como una sombra, pero reflejamos una realidad grande, que es ese amor trinitario que también está basado en la donación y en la acogida del otro. Bien, pasamos ya al número 5, donde dice, el signo del sacramento del matrimonio es constituido por el hecho de que las palabras pronunciadas por los nuevos esposos retoman el mismo lenguaje del cuerpo, que al principio, con sus primeros padres, y en cada caso le dan una expresión intencional sobre el plano del entendimiento y de la voluntad, de la conciencia y del corazón, ¿no? Es este sacramento que continúa esta historia de amor, que obviamente comienza con nuestros primeros padres, pero que va descendiendo y va pasando de generación en generación, y es la única manera en que tú y yo estamos aquí, y siempre lo hemos dicho, inclusive que tú pienses, mis tatarabuelos y mis bisabuelos y mis abuelos y mis padres tuvieron esta hermosa unión conyugal que hace posible que yo hoy exista. Y también vean cómo Juan Pablo II subraya todos los elementos de este lenguaje de lo que es la persona humana, que no es cualquier cosa, somos todo un misterio y una combinación de unas facultades increíbles que tienen que también colaborar a esta belleza y a esta unión. Y aquí dice él, esta expresión intencional, en el plano de que, dice, del entendimiento, de la voluntad, ese sí quiero, yo quiero ser uno contigo, la conciencia que me va dictando esto está bien, esto está mal, esto está en el orden del amor y esto no, y el corazón, esa afectividad, ese también querer con una decisión de lo más profundo de la persona. Entonces, todo esto es lenguaje del cuerpo, lenguaje de la persona, que cuando se entrega tiene que entregarse todo ello, todo él, ¿no? Las palabras yo te tomo a ti como esposa, como esposo, llevan en sí precisamente aquel perenne y cada vez único e irrepetible lenguaje del cuerpo y al mismo tiempo lo colocan en el contexto de la comunión de las personas. Y continúa, prometo, ya al final esta catequesis tienen que saberse las palabras, que las pronunciaron quizá un día y hay que repetirlas todos los días y en los cursos yo las repito, ya me las sé mejor que ustedes. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo como consagrada estas palabras las digo y luego añado en el ofertorio, bendecirte, alabarte y adorarte todos los días de mi vida, porque obviamente estamos hablando ya de Dios y de esa es mi entrega a Él, ¿no? Bueno, volvamos al matrimonio como tal, y dice, de este modo, el perenne y cada vez nuevo lenguaje del cuerpo no solo es el sustrato, el fundamento, sino en cierto sentido el contenido constitutivo de la comunión de las personas, ¿no? Esa teología del cuerpo que nos grita precisamente desde el matrimonio
que estamos hechos para amar, que estamos hechos para entregarnos, que estamos hechos para darnos. Y luego cada quien en su estado de vida lo traduce a lo concreto de esa donación, que no es lo mismo que esa donación propia del matrimonio en la unión conyugal. Pero el cuerpo grita, estoy hecho para darme. Y ahí se juega mi felicidad también, en esa capacidad que yo tenga para entregarme y para darme al otro. Y continúa, bueno, cierra ya este párrafo Juan Pablo II diciendo, las personas, hombre y mujer, se convierten de por sí en un don recíproco, se convierten en ese don mediante su masculinidad y feminidad, descubriendo el significado esponsal del cuerpo y refiriéndolo recíprocamente a sí mismos de modo irreversible, en la dimensión de toda la vida. Y bajo este contexto no hay mejor icono o ejemplo también que Jesucristo y la Santísima Virgen María. No te complacieron sacrificios, holocaustos, pero me has dado un cuerpo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y luego finalmente esa entrega de total que llega a su culmen, obviamente, ya en la cruz, que dice, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Y luego tú lo observas y dices, yo he sido hecho a imagen y semejanza de este Dios, que me está gritando, este eres tú que estás hecho para entregarte por otro, ¿no? Dar la vida por otro. Y eso es lo que más planifica al ser humano, porque es lo que más nos identifica con este Dios que es amor, que es unión, que es comunión, que es entrega, que es don. Y por otro lado, también la Santísima Virgen María en toda su feminidad, ¿no? Ella que dice, o sea, Cristo personifica de alguna manera también al varón, que es el iniciador del don, y dice, yo me entrego a ti, ¿no? Y María, representando a la iglesia, obviamente, en ese hágase en mí, según tu palabra, expresa la feminidad de esa acogida del otro, de esa receptividad. Parece como si abriera las puertas de su corazón de par en par y dijera, hágase, ¿no? Y el hágase es una actitud de receptividad que es una lección hermosísima tanto para el varón como para la mujer. Y bueno, termino. Sé que a veces estos temas son difíciles, inclusive para las personas que, o mucho más para las personas que tienen heridas en este campo, o sea, aunque esto sea como una espada que te atraviesa el alma, saber que todo sucede para el bien de las personas y que Dios sabe sacar bienes inclusive de los males y que esos pedazos rotos de nuestra historia, Dios tiene la capacidad de pegarlos, de unirlos y nos dice, ¿no? No temas, yo hago nuevas todas las cosas. Lo importante es que no dejes tu vocación primordial, que es la vocación al amor, que últimamente esa es mi voluntad para todo el mundo, que un día lleguen al cielo, que se salven y que lleguen a amarme con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y sus fuerzas. Yo sufrí también el divorcio a los 15 años de mis padres y en ese momento inclusive pensé que esto iba a ser un obstáculo para que yo fuera consagrada. Imagínense a lo que llegan los traumas que uno trae ya de historia. ¿Y quién me iba a decir que después de varios años yo descubriría la belleza de haber pasado por aquello, de tal manera que puedo comprender a aquellos que caminan en historias parecidas, ¿no? Y decirles no solo desde la teoría, sino desde yo también viví esa pesadilla, ¿no? Y hoy puedo comprender, y hoy el Señor, esos pedazos rotos de mi historia por tener un divorcio en mi familia, Él los ha pegado y vean dónde ando, en la teología del cuerpo, hablando de la belleza del matrimonio, independientemente de esa historia que a mí me tocó vivir. Porque es solamente justo, diríamos, el regresar a Dios y decirle, ¿cuál era tu plan? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es ideal? ¿A qué tenemos que tirarle? Para que entonces con su gracia, obviamente, podamos ayudar a otras generaciones para que puedan vivir lo que quizá tú y yo no pudimos vivir. Te invito a que esta semana descubras eso, las maravillas que Dios hace en las situaciones que tienes donde hay como rotura, donde hay vergüenza, donde hay heridas y renovar esa confianza en Dios de decirle, Señor, pues aquí está este barro, se ha roto, se ha caído, se ha vuelto ahora sí como dicen por ahí, a quebrar, se me ha vuelto a romper, pero te entrego mi barro y tú me sacaste del barro y este barro mío que tanto necesita de tu amor, yo sé que en tus manos puede volverse a hacer. Él hará nuevas todas las cosas. Así que mucha confianza esta semana, que Dios me los cuide, me los bendiga y Dios mediante nos vemos aquí en la próxima. Bye bye.